Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, inicio de su ministerio sanando y expulsando demonios. Video número 45. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Juan enseñó fielmente el mensaje de Dios para preparar a la gente para que creyeran en Jesús el Salvador. Algunas personas cambiaron su manera de pensar acerca de Dios, de sí mismos y de su pecado. Esto es lo que significa arrepentirse. Reconocieron que necesitaban un Salvador que los librara del pecado y del castigo por sus pecados. El perverso rey Herodes, quien llevaba una vida pecaminosa, no le gustaban algunas de las cosas que decía Juan. Por eso lo encarceló y finalmente, a petición de su esposa, le cortó la cabeza. Juan había terminado su obra, preparó el camino del Señor. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a predicar. Satanás había gobernado por muchísimo tiempo en la tierra, pero ahora el reino de Dios se acercaba por medio de él. Al igual que Juan, les ordenó arrepentirse, cambiando su actitud hacia Dios y hacia sí mismos y hacia el pecado, reconociendo que eran pecadores, que no podían salvarse por sí mismos, y creyendo las buenas noticias que Él les traía. Si no creemos a Dios, no podremos agradarle y Él no nos aceptará. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si ustedes quieren que Dios los acepte, deben creer en Él y tener confianza en lo que nos dice en la Biblia. La palabra evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que Dios nos ama y en su misericordia y gracia envió a Jesús para liberarnos de los principales enemigos del hombre: Satanás, el pecado y la muerte. Por eso, a Jesús se le llama el Salvador, el Mesías o Libertador. Al creerle a Dios y confiar plenamente en Jesús como el Salvador, podremos vencer a estos tres enemigos y tener amistad y comunión con Dios. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Jesús comenzó a llamar a algunos hombres para que lo siguieran. Hacerlos pescadores de hombres implicaba enseñarles a llevar a la gente las buenas noticias de Dios, esto es, victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Al momento, dejaron sus redes y se fueron con él. Simón y Andrés de inmediato creyeron en Jesús y dejando sus barcos y redes, le siguieron. Ellos eran pescadores en Cafarnaúm, un pueblo a orillas del mar de Galilea. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Los lugares de reunión se llamaban sinagogas. Aquí eran donde se leían y se enseñaban los escritos de Moisés y los profetas. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. La gente que escuchaba hablar a Jesús quedaba sorprendida por la forma como él explicaba con autoridad el significado de las palabras de Dios. Los escribas eran los hombres que escribían copias del Antiguo Testamento. También eran los maestros de las palabras de Dios, pero la mayoría de ellos no confiaban en Dios ni creían su palabra. Por tanto, no entendían claramente las Sagradas Escrituras.
así que solamente podían darle a la gente su opinión sobre lo que significaban las palabras. Pero Jesús conocía a su Padre y entendía claramente la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñaba, explicaba a la gente exactamente lo que Dios les quería decir por medio de Moisés y los profetas. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Los demonios son aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás. Les gusta morar en personas que están bajo la influencia de Satanás y le abren las puertas para venir a controlar sus cuerpos y sus vidas. Pero Satanás y los demonios saben que Jesús es Dios, su creador. También saben que Él es santo y odia todo pecado. Este demonio sabía que su destino final era el lago de fuego y que Jesucristo tenía el poder para arrojarlo al fuego en ese mismo momento. Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole: «Cállate y deja a este hombre». Jesús le ordenó que se callara. No quería que fuera el demonio quien les hablara de él, porque estos también son mentirosos y engañadores. Así que le ordenó que dejara libre a este hombre. La gente se maravilló de que los demonios le temieran y le obedecieran. Jesús planeaba declarar a la gente la verdad de Dios y mostrarles su poder por medio de los milagros que hacía. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza, salió de él. Jesús es el libertador. No solo liberó a este hombre controlado totalmente por el demonio, sino a muchos más. Jesús es el Hijo de Dios y todas las cosas están bajo su poder. El Señor también se preocupa por usted y por mí. Él sabe que todavía estamos bajo el poder de la muerte, el pecado y Satanás, y desea liberarnos. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto, la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. Siendo que Jesús es el Hijo de Dios, todas las cosas están bajo su poder. Jesús sentía pesar por esa gente enferma y poseída por demonios. Él sabía que todas estas cosas tristes están en el mundo por causa del pecado y el gobierno de Satanás. El Señor está preocupado también por ti. Él no ha cambiado. Jesús es el mismo hoy. Dios ve tu pecado y sabe que continuamente eres tentado por Satanás. Jesús quiere liberarnos del poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué dijo Jesús a la gente que debía hacer? Jesús les dijo que debían arrepentirse cambiando su actitud hacia Dios, hacia sí mismos y al pecado, y creer las buenas noticias que Él les traía. Pregunta número 2.
¿Cuál es la forma en que una persona puede agradar a Dios? Buscándole, creyéndole a Él y todo lo que nos dice en su palabra, la Biblia. Pregunta número 3. ¿Cuál era la ocupación de los primeros hombres a quienes Jesús llamó para que lo siguieran? Eran simples pescadores. Pregunta número 4. ¿Cuál era la diferencia entre la forma en que enseñaba Jesús y cómo enseñaban los escribas? Jesús enseñaba como uno que estaba seguro de lo que Dios quería decir en su palabra. Los escribas simplemente daban su opinión sobre lo que estaba escrito o lo que otros decían que Dios quería decir. Pregunta número 5. ¿Qué eran los demonios originalmente? Eran ángeles de Dios hasta que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Pregunta número 6. ¿Por qué los demonios tenían miedo a Jesús? Ellos sabían que Él era su creador y juez, y que, un día, los arrojaría al fuego eterno para ser castigados. Pregunta número 7. ¿Por qué podía Jesús sanar toda enfermedad y toda dolencia? Porque Él es Dios hecho carne, aunque era en todo igual un ser humano en dependencia a Dios. Y por el poder de Dios el Espíritu Santo, Él tenía el poder sobre toda enfermedad. Pregunta número 8. ¿Dios se preocupa por nuestras enfermedades, opresión física y espiritual? Sí, Él quiere librarnos del poder del pecado, del diablo y de la muerte. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.